Bien, buenas, un saludo a todos los participantes del simposio Paz y Ciudadanía Global. Mi nombre es Marta Patricia Vives, soy docente e investigador de la Universidad Gran Colombiana, eh, pues del país Colombia. No los pude acompañar presencialmente, pero bueno, estoy aquí y por este medio voy a hacer mi ponencia. Me encuentro en este momento en Bogotá. Bueno, mi ponencia es sobre confianza y educación para la paz. Estaré en algunos momentos leyendo y tratando un poco a veces de pronto de alejarme de la lectura para explicar algunos asuntos. Entonces, para empezar, pues quisiera recordar otra vez mi ponencia sobre confianza y educación para la paz y pues tiene que ver sobre todo con todo el tema de las noticias mundiales y nacionales, por ejemplo aquí en Colombia, donde se encuentran muchos problemas de convivencia. Sabemos que hay muchos conflictos sociales, digamos, entre los ciudadanos por las diferencias raciales, ideológicas, religiosas, étnicas o por simplemente intereses distintos que emergen pues ciertas agresiones, ya sea verbales, físicas y hasta psicológicas. Pero también tenemos no solo los conflictos sociales, sino los conflictos bélicos o armados, ¿no? Como es el caso colombiano, donde el conflicto trasciende más, ¿cierto? Porque no es solo la agresión verbal muchas veces, sino que ya hay una agresión donde hay el uso de las armas y por eso el nivel del conflicto es mucho mayor. Este tipo de conflicto armado pues hace que haya desintegración familiar, comunitaria, desplazamiento, desarraigo de un territorio, homicidios, discapacidades, pues haciendo de alguna manera o teniendo muchos impactos en una sociedad, como es el caso, por ejemplo, nuestro el colombiano, y cómo todas estas consecuencias de estos conflictos pues afectan la dignidad humana. Todos los conflictos, sean sociales o sean armados, de alguna manera generan un problema de desconfianza en la sociedad. Y por eso es mi ponencia. Digamos que ese es el centro de mi ponencia, de cómo hablar de la confianza y cómo es necesaria la confianza en la construcción de la paz. Sabemos y todo el mundo sabe en el mundo que Colombia es uno de los países que más ha tenido, digamos, un conflicto por más de 50 años y que ahorita estamos en un proceso de paz con uno de los grupos que es la FARC. Porque una cosa es firmar el acuerdo y otra cosa es empezar todos los procesos que implican en la sociedad civil, ¿cierto? Considerar, digamos, la paz y la convivencia en paz con los otros y más, por ejemplo, con los excombatientes. Entonces, para un proceso de paz es necesario la confianza. Entonces, desde ahí voy a estar ubicada. En un primer lugar voy a hablar de la confianza, después voy a hablar un poco de la paz y después de esa relación entre confianza y educación para la paz. Entonces, para comenzar, el término confianza, pues ha sido, ese término es un término muy polisémico, muchos autores la definen de diferente manera, pero muchos coinciden en decir que es una creencia o un juicio sobre el otro. Yo voy a plantear una definición, he venido desarrollando el término, digamos, la confianza y un modelo teórico sobre confianza, entonces voy a decir mi definición. Mi definición es, al final yo lo veo es como más que una creencia o que un juicio, es una actitud. Entonces lo manifiesto, digamos, o lo desarrollo como una actitud de apertura hacia el otro, pero esa actitud de apertura al otro es con la expectativa de que ese otro me va a ver como un legítimo otro en la convivencia. Y cuando yo estoy con el otro en la convivencia, pues voy generando también certeza, ¿no? O certidumbre durante el tiempo y el espacio de la relación en el que nos encontramos. Si el otro me ve como un legítimo otro, pues eso que implicaría que va a respetar mis ideas, mis capacidades, mis habilidades, mis conocimientos, mis pertenencias. Entonces la confianza implica entregarse al otro, pero también al mismo tiempo asumiendo el riesgo de ser engañado, ¿no? Entonces, por tanto, la confianza pues es una actitud que implica la apertura al otro, pero también digamos, al mismo tiempo un riesgo pues en esa apertura que tenemos al otro. Al ser una actitud la confianza, pues tiene elementos cognitivos, elementos emocionales y elementos comportamentales, lo que implica, ¿cierto?, mirar la complejidad, la comprensión de la confianza en las relaciones humanas. Cuando nosotros miramos, digamos, la confianza, hay como dos elementos centrales, uno que es la expectativa y el otro que es la certeza. La expectativa es el inicio, es como la génesis de la confianza, ¿no?
Cuando nosotros conocemos, por ejemplo, a una persona, la acabamos de conocer, pues tenemos la expectativa de que esa persona se va a comportar con nosotros de acuerdo a unas normas establecidas, unos códigos éticos, y por tanto entonces tenemos la expectativa de que el otro nos va a respetar, nos va a ver como un legítimo otro. Ahí ese es el componente de la expectativa en la generación de la confianza. Pero también la confianza puede implicar las certezas, y cuando yo hablo de certezas es cuando ya se consolida la confianza. Es decir, que a partir de las relaciones permanentes con el otro y al ver la coherencia entre lo que él piensa, dice y hace, pues entonces ya me da la certeza sobre sus comportamientos y por tanto pues ya puedo confiar y consolidaré la confianza con esa persona. Entonces, pues esa es mi postura fundamental, o sea que la confianza es una actitud, por un lado, por el otro lado implica expectativas, sobre todo para su génesis o el inicio de la confianza en una relación, y que va implicando las certezas para su consolidación. Entonces, en la medida en que yo conozca al otro, me mueva o esté con él en permanente interacción, me voy dando cuenta de su comportamiento y voy consolidando la confianza. La confianza también puede ser interpersonal e institucional, pues eso también es de diferentes autores. Cuando hablamos interpersonal, pues realmente es de estas, digamos, cuando las tenemos con las personas, sobre todo con amigos, familiares, ¿cierto? Personas, digamos cercanas, pero también esas relaciones, esa confianza interpersonal también puede ser con relaciones esporádicas. Por ejemplo, cuando vamos a un banco, ¿sí? Y en el banco, pues confiamos que el cajero me vaya a atender bien, y en ese momento es una confianza interpersonal, pero con una relación esporádica. Y la confianza institucional, pues como su nombre lo dice, es más hacia instituciones, agremiaciones, empresas, que también, por ejemplo, partidos políticos, que también hacen que tengamos cierta confianza en una institucionalidad. Y la confianza, por otro lado, también como lo planteo, digamos, en la tesis que he planteado, es dinámica y no estática. ¿Qué implica el ser la confianza dinámica? Que yo puedo confiar en una persona hoy o en una institución hoy y mañana no. Por lo que vimos, observamos o porque vimos que no era coherente lo que dijo y lo que hizo esa persona o una institución, y por tanto entonces antes confiábamos, ahora no confiamos. Pero también dinámica en el sentido que yo puedo confiar, por ejemplo, en una persona, en un aspecto de su personalidad, por ejemplo, y no en otro. Entonces yo puedo confiar, por ejemplo, en que un zapatero o alguien va a entregar muy bien el producto de calidad, pero no a tiempo. Entonces puedo confiar en un aspecto, pero no en el otro. Entonces, por eso la confianza es compleja, ¿cierto? Porque es bien, digamos, es dinámica. O sea, yo puedo confiar en alguien hoy, mañana no, o al contrario, desconfiar al principio de la interacción, y a la medida que yo lo voy conociendo voy ganando la confianza, o solo en un aspecto de la personalidad. La confianza entonces tiene elementos culturales, ético-morales, normativos, sociales, comunicativos, cognitivos y emocionales, pero no podría desarrollar todos ahora. Entonces lo que voy a tratar es de enfocarme solo en algunos, pero quiero resaltar que la confianza es muy compleja y tiene todos estos componentes, o sea, desde lo cultural confiamos, pero también desde las evaluaciones, de lo que realizamos cuando juzgamos el comportamiento de otros, o sea, algo que tiene que ver también con mi cognición y con mi individualidad. Entonces, la confianza, bueno, hay un autor fundamental en esto que se llama Niklas Luhmann, donde nos dice que la confianza es esencial para las relaciones humanas, o sea, es fundamental en el cemento de lo social, es decir, como por decir, o podríamos decir como el pegamento de lo social. Entonces, por eso es tan importante, y más, por ejemplo, en procesos de paz, en procesos de negociación, en acuerdos, es importante. Entonces, quisiera, por otro lado, pues para ya dejar un poco el tema de la confianza y poder avanzar, voy a hablar un poco entonces del concepto de paz. La paz también ha sido un término muy discutido, pero podemos encontrar en la comunidad académica que hay como unas, digamos, como tal vez como unas definiciones como más claras. Por ejemplo, y dos muy grandes, es que o a veces se ve la paz como ausencia de guerra, y por el otro lado también se ve la paz como esa armonía, esa tranquilidad. Las dos concepciones tienen limitaciones, porque cuando lo vemos solo como la paz, digamos como la paz como ausencia de guerra, entonces a veces podemos pensar que se va a hacer uso de las armas para garantizar,
digamos, esa ausencia de la violencia, o sea, para que no haya violencia. Y por el otro lado, si lo vemos, por decir la paz, como esa armonía, esa tranquilidad entre todos, pues a veces puede ser tan utópico que no se alcanza a lograr. Entonces, las dos definiciones tienen limitaciones y por tanto, pues podríamos, es más bien unirlas, es decir, que la paz, por un lado, significa ausencia de la violencia, por el otro significa, digamos que hay tranquilidad, armonía, pero ellas dos no pueden estar también sin hablar de la justicia social y el bienestar. Si miramos casi todos los conflictos, y por lo menos el colombiano, se debe básicamente a, digamos, que el conflicto es estructural. ¿Por qué? Porque al final los grupos armados precisamente se han conformado es por las injusticias sociales, por la pobreza, por la desigualdad social. Entonces, para hablar de la paz y que haya paz es necesario, por un lado, sí, ausencia de la violencia, por el otro lado, la convivencia en armonía, pero por el otro lado, todo el tema de la justicia social y el bienestar. Ahora sí voy a pasar a la relación entre educación para la paz y la confianza. La educación para la paz también ha sido, digamos, otro concepto que se ha venido abordando en todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque hay conflictos, ya sea en las mismas naciones, ¿cierto?, como el colombiano, pero también entre naciones. Y cada vez como ha habido estos conflictos, pues es necesario de alguna manera que haya paz entre todos los seres humanos y todos los ciudadanos del mundo. Ahora, la educación para la paz, ¿qué va a implicar? Va a implicar varias cosas, o sea, valores, actitudes, conocimientos y habilidades para vivir en armonía. ¿Con quién? Conmigo mismo, con el otro, ¿cierto? Y con lo otro. Vamos a llamarlo otro a la naturaleza. Entonces lo anterior significa pues que debemos educar en todo eso, o sea, en los valores como honestidad, solidaridad, el respeto, la lealtad, educar en la empatía, ¿cierto? Ahí tenemos un autor, Daniel Goleman, que habla realmente que la empatía es ponerse en el lugar del otro. Entonces, pues al final también es necesario eso para poder tener una convivencia pacífica o llegar a acuerdos, por ejemplo, en un conflicto es necesario ponerme en el lugar del otro. En el respeto a la diferencia, por supuesto, en la apropiación de las normas y entre otros aspectos para poder construir la paz. Entonces sabemos que de alguna manera la educación, digamos, para la paz es fundamental y desde ahí entonces entraría el tema de la confianza. En un primer punto vamos a plantear entonces el tema de las emociones. Cuando hablamos de la confianza como una actitud, dijimos que las actitudes tienen tres elementos: cognitivos, emocionales y comportamentales. Entonces, uno de los primeros es el tema de las emociones. Y para esto entonces, pues empiezo diciendo que las emociones, digamos que en los humanos, se ha tratado como de ocultar, ¿cierto?, de no verle la trascendencia que tienen en la vida humana, porque se le ha dado prelación a la razón, al que somos seres racionales, pensantes, pero realmente somos seres muy emocionales. Y hoy en día, pues por eso hablamos entonces de inteligencia emocional, educación para la afectividad, educación emocional, porque hemos visto la importancia que tienen las emociones en las relaciones humanas. Hay dos tipos de emociones: las emociones básicas y las emociones aprendidas. Las básicas, a veces algunos autores le llaman como las innatas o las biológicas, porque son las emociones que tenemos como, al final, animales, ¿cierto?, como seres biológicos. Estas emociones son las que nos permiten la sobrevivencia. Entonces son las emociones como el miedo, la alegría, la ira, la tristeza, la sorpresa, el asco, que nos permiten de alguna manera sortear los estímulos o los peligros que vienen del medio y sobrevivir como especie. Sin embargo, estas emociones, y al ser el ser humano, digamos, tan educable, las hemos aprendido, digamos, a manejar, a expresar a través de la cultura. Entonces, pues podemos decir que el miedo es una emoción básica, claro, reaccionamos inmediatamente, pero también el miedo lo aprendemos a manejar en algunos momentos de acuerdo a nuestra cultura. Entonces, por ejemplo, tenemos un miedo para hablar en público, pero nos toca igual ocultarlo, saber cómo manejarlo, y entonces culturalmente lo vamos aprendiendo, ¿cierto? Vamos haciendo un proceso de aprendizaje de cómo expresar o no expresar el miedo en ciertas circunstancias. Bueno, y las emociones aprendidas o sociales, que también le llaman algunos autores, son las que están dadas por la cultura. En estas pues hay varias: están los celos para algunos autores, está la envidia, la avaricia, el egoísmo, que son emociones que al final nos vienen dadas por el tipo de cultura. Estas emociones al final son las que no permiten de alguna manera la confianza, y ahí viene, digamos, como el tema de las emociones, la confianza y la educación para la paz. Hay unas emociones que son esenciales para la confianza,
como son el amor, la compasión y la alegría. ¿Por qué son esenciales? Porque con el amor podemos ver al otro como un legítimo otro. Y ese amor no le estoy hablando de un amor ni sexual ni un amor de pareja, es un amor fraternal. O sea, es ver al otro como un legítimo otro en la convivencia, como otro congénere que está ahí, su otredad, por decir. Y cuando yo amo al otro, ¿cierto? Como ese otro, pues de alguna manera voy a ver su diferencia, voy a aceptarlo, digamos, a nivel cultural, étnico. Entonces, el amor es una de las emociones fundantes, por eso, porque me da la legitimidad del otro. Está también, como decía ahorita, la emoción de la alegría, porque la emoción de la alegría nos permite, por ejemplo, hacer acciones con los otros, tener un pensamiento positivo, trabajar en equipo, coordinar acciones con los demás. Entonces, también es esencial. Y la compasión, por supuesto. La compasión es la emoción base, por ejemplo, de la solidaridad, ¿sí? Pero también del respeto. Sin la compasión, por ejemplo, en un proceso como el de nosotros de la paz, es imposible perdonar. La compasión implica también, como ese tema de la empatía que hablaba, ponerme en el lugar del otro, ver al otro, pero también verlo en su debilidad, pero también verlo en su humanidad, de qué paso y tratar de comprenderlo para poderlo perdonar. Y también para darle la mano, es decir, la solidaridad. Entonces, la compasión es otra de las emociones fundamentales. Por el contrario, hay unas emociones que no nos ayudan a la confianza y la educación para la paz. Estas emociones, por ejemplo, pues son la envidia, ¿cierto? La avaricia, digamos que son como la venganza también. Son emociones que al final en las relaciones hacen que sea difícil la confianza. Por ejemplo, si yo veo que mi amiga me envidia o al contrario es avariciosa, ¿cierto? Quiere tener más y entonces al contrario me quita o trata de que todo sea para ella, pues de alguna manera empieza uno no a confiar, digamos, en el otro. Por tanto, entonces, las instituciones educativas deben reflexionar sobre la educación emocional y ahí viene, digamos, uno de los primeros aportes y es cómo, ¿cierto?, los profesores y cómo las instituciones educativas generan ambientes educativos que configuren más las emociones del amor, ¿cierto?, de la compasión y de la alegría. Y que al contrario, menos configuren las emociones, por ejemplo, ¿cierto?, de esos celos, porque los celos no es solo los celos del amor, sino celos profesionales, ¿cierto? La envidia, por ejemplo, la avaricia, y que de alguna manera entonces podamos configurar las otros tipos de emociones, digamos, que favorecen la confianza. Por ejemplo, uno de los elementos que a veces hacen que la envidia surja, ¿cierto?, es por ejemplo, el comparar a los estudiantes o cuando comparamos a los hermanos en una familia. Por ejemplo, esas comparaciones son la base de las emociones, por ejemplo, como la envidia, ¿cierto? También la avaricia, ¿cierto? Entonces, habría que mirar cómo en la institución educativa, qué es lo que hacemos, cómo reflexionamos, cómo podemos configurar esas emociones más del amor, ¿cierto? De la compasión y de la alegría. En segundo momento, ya hablé del tema emocional, ahorita voy a hablar un poco del tema de la cognición. Todos sabemos y tuvimos, digamos, un paradigma muy arraigado en nosotros que es la objetividad. La objetividad hizo que nosotros pensáramos que nuestra mente, ¿cierto?, podía representar fidedignamente el mundo, que si yo veía una manzana, mi cerebro podía representar la manzana tal como se ve en la realidad. Y si alguien veía la manzana verde y no roja, entonces íbamos a decir, pero ¿cómo así? Usted está equivocado, no está viendo bien, o es un ignorante. Y entonces eso hacía realmente que entonces tuviéramos choques con el otro, conflictos con el otro, porque estaba aparentemente viendo distinto y no viendo la verdad, y la verdad es la manzana roja. Esa objetividad entonces ha hecho que tengamos ciertas cegueras, es decir, que pensemos que nuestro cerebro representa la realidad y que lo que yo veo es. Pero resulta que las teorías como la relatividad, el constructivismo, la ley de la incertidumbre, entre otras, han hecho que se vea que la realidad, la física cuántica es otra, por ejemplo, que han comenzado a decir, mira, es que la realidad que vemos probablemente no es o no representa el mundo. Y comienza, por ejemplo, el constructivismo a plantear que hay diferencia entre realidad y mundo. Mundo es lo que está fuera del observador y realidad es lo que yo construyo de eso que veo. Pero por eso es distinto, ¿cierto? Cada persona va a ver de manera distinta. Por ejemplo, una persona de una comunidad indígena, si yo le muestro una silla y resulta que ellos no tienen esos elementos, esos objetos, pues va a decir, no sé qué será ese objeto.
no le dará o le dará un significado distinto. Si no, yo veo la silla y estoy educada en este medio que nosotros estamos, pues entonces voy a decir que es la silla y que el otro entonces o está equivocado si estoy desde un paradigma objetivista. En un paradigma más subjetivista o constructivista, es decir, simplemente de acuerdo a su cultura, la persona de la comunidad indígena pues no va a hacer la distinción de que es una silla o lo que sea, cualquier cosa que esté mirando. Estas nuevas posturas sobre qué es la cognición humana comienzan a plantear entonces que los seres humanos construimos realidades distintas. Y eso entonces va a hacer que cada uno tenga una ideología sobre algo, cada uno tenga una creencia o una religión sobre algo y crea, además en eso, tenga fe en eso, que ante alguna, no sé, un tema, cada uno tenga una versión distinta de la realidad. Entonces, o de ese mundo que observa y construirá una realidad distinta. Esta concepción de objetividad entonces hizo que los seres humanos nos peleáramos unos a otros, porque cada quien considera que un Dios es único, el otro considera que es que las ideas conservadoras son las únicas, o liberales, o izquierdistas, y piensa cada uno que tiene su verdad. Si nosotros nos movemos en la otra visión, reconociendo y mirando bien la cognición humana, o sea que además incluso tenemos errores de percepción, o sea que nuestro cerebro solo ve una parte del mundo, pero además nosotros no sabemos si los colores existen o no, como dice la física cuántica, que el cerebro humano, ¿cierto?, crea el color, pero no necesariamente ese color existe en el mundo. Si nosotros miramos esa dimensión, podemos entender y comprender que cada ser humano va a ser una versión del mundo y que por tanto es difícil hablar de una sola verdad. O sea, entender que hay multiversos, múltiples formas de ver la realidad. Creo que ahí las instituciones educativas y los maestros tienen un rol fundamental. Se podrían hacer muchas actividades, por ejemplo como mostrar diferentes contextos, mirar películas y películas por ejemplo para mostrar diferentes culturas y entender, digamos, la simbología de cada cultura, hacer foros sobre un tema y ver que cada profesor, pero cada estudiante también tiene una visión de ese tema distinta. Entonces la institución educativa tiene muchas, digamos, como muchas herramientas que pueden hacerse, como talleres, cineforos, debates, para poder evidenciar que todos construimos realidades distintas, diversas, dependiendo de nuestra experiencia de vida, dependiendo de nuestro contexto, dependiendo de nuestra cultura. Esa diversidad entonces vamos a aprender a comprender al otro y casi que ponernos en su lugar. Cuando una persona no se siente aceptada en su diversidad, es decir, porque tiene una postura distinta, una ideología distinta, una cultura distinta, una creencia distinta, pues por tanto no va a haber confianza. Y cada quien va a tratar de proteger su ideología, su religión, y entonces va a negar lo otro, y pues así es muy difícil construir la paz. Y por último, quisiera hablar un poco del tema de las normas y el tema de la ética. Cuando nosotros miramos la confianza con el tema de las normas, es que las normas son muy importantes. A veces decimos, no, pero entonces todo tiene que ser normatizado y tenemos entonces que ser ciegos y simplemente lo que nos digan hacerlo. No estoy en esa postura. Las normas como acuerdos de convivencia, o sea, para que podamos convivir unos con otros es necesario unos acuerdos mínimos de convivencia. Entonces ahí hablo de esas normas. Ahora en las sociedades hay normas explícitas, normas implícitas, pero digamos que hemos ido construyendo también para poder convivir armónicamente. Las normas son fundamentales y la escuela debe trabajar mucho en la apropiación de la norma. Supongamos que yo le diga a mi hijo, mira, llega hoy a las 12 de la noche, no llegues más tarde, y mi hijo llega a la 1. Ya empieza a haber un problema entre la norma, su cumplimiento y la confianza. Al otro fin de semana le digo, no, mira que la vez pasada no llegaste, llega otra vez a las 12, no, llega a las 2 de la mañana. Y empieza entonces a haber un problema, ¿cierto?, entre norma y confianza. O sea, el no cumplimiento de las normas hace que además empiece yo no a confiar en el otro. Por eso es tan importante la apropiación de las normas y que las instituciones lo trabajen. ¿Por qué? Porque ellas nos dan unos parámetros, ¿cierto?, de comportamiento, como unos deseables también de comportamiento, que si no se cumplen, entonces el otro va a empezar a decir, bueno, entonces creo en él, no creo en él, y eso va a hacer que dudemos también del otro y de su comportamiento. Y por el otro lado está el tema de la ética. Nosotros nos comportamos a través de esas normas, que decimos explícitas, que a veces pueden estar
reglamentadas en un manual de convivencia, ¿cierto? En una constitución política, pero también las implícitas de la casa, el saludar cuando llegas a un lugar, el decir gracias, son elementos, ¿cierto?, que están ahí y que las vamos aprendiendo en la socialización humana. Pero la ética y la moral están relacionadas con las normas, pero tiene que ver con ese fuero interno, es decir, de lo que cada uno sabe que es, digamos, que le hace daño a otro ser humano, no le hace daño a otro ser humano o incluso a un animal o a un ecosistema, a una planta, a un ser vivo. Entonces va un poco más allá que la norma, porque la norma al final es creada por todos nosotros, pero la ética implica también un elemento, según Leonardo Boff, que no es solo del logos, o sea, lo racional, sino también del pathos, que es la intuición, que son las emociones, es esa parte sensible. Entonces la ética es importante también trabajarla, porque así no esté el policía, así no esté la sanción para cumplir la norma, la ética es ese fuero interno que nos dice, oiga, así no está el policía ahí, yo lo puedo hacer, pero no lo debo hacer. Si allá me vio mi mamá o la profesora y entonces tengo que hacerlo porque es que no, pero yo no quiero hacerlo. Entonces, la ética implica es esa conciencia que tenemos, ese fuero interno, esa conciencia interna que nos dice, oiga, haga esto o no lo haga. Si hace esto, le va a hacer daño a otro o a usted mismo. Entonces, ese es el otro elemento fundamental para la confianza. O sea, cuando nosotros vemos que el otro es ético y que eso implica entonces honestidad, cierto, el respeto por el otro, pues vamos a confiar en el otro. Cuando nosotros no vemos en el otro, que además no cumple la norma, pero además tampoco es ético, porque puedes hacer un comportamiento que no necesariamente tenga una sanción normativa, pero veo que es algo que no debería hacerse, entonces empiezo a no confiar en él. Por tanto, las instituciones educativas pues tienen que hacer un trabajo grande en estos dos elementos. Uno, en la apropiación de las normas y dos, en la parte ética. ¿Cómo hacerlo? Una de las formas es que los estudiantes construyan, por ejemplo, las mismas normas dentro del colegio, como hemos hecho a veces manuales de convivencia, que los hacemos comunitariamente, a veces se hace, a veces no se hace, porque es una realidad en las instituciones, pero sí cómo buscar, por ejemplo, que en un mismo grupo salgan unas normas del grupo, después las junto con todas las de primaria, o sea, que realmente se vea una construcción colectiva y que quede representado en un documento. Cuando las personas construyen las normas, pues de antemano ya hay un compromiso para cumplirlas. Y lo otro es despertar esa conciencia de las consecuencias del cumplimiento de una norma en una comunidad. Entonces decir, bueno, si no se cumple la norma, ¿qué puede pasar? ¿Qué va a pasar en la confianza, en las relaciones, en ti mismo, por ejemplo? Entonces va a haber emociones ahí, probablemente también de culpa, ¿cierto? De vergüenza. Y entonces hacer unos ejercicios con los estudiantes para el análisis de las normas y de los comportamientos éticos. Por último, solo quiero resaltar que las instituciones educativas tienen que revisar muy bien esos ambientes educativos que diseñan, porque es que ahí en esos ambientes es donde configuramos las emociones, ahí es donde nos formamos éticamente, ahí es donde podemos empezar como a apropiar las normas, o sea, hacerlas nuestras, podemos entonces también comprender al otro, ¿cierto? Desde la parte cognitiva, entender cómo funciona y por qué entonces el otro piensa distinto y no piensa como yo. Entonces la institución tiene que empezar a mirar cómo diseña sus ambientes educativos, cómo los que está diseñando actualmente no permiten esos elementos y cómo entonces debería reestructurarse para crear ambientes que ya dijimos, en emociones, por ejemplo, de amor, ¿cierto? De alegría, de compasión, a nivel de la cognición, que a la vez nos ayude a ver el multiverso, la diversidad, y a nivel de lo normativo y lo ético, pues que nos permita, ¿cierto?, que podamos vivir en armonía. Entonces, dejo como unas frases finales. Dice, la formación se da en todo momento en la institución. Por eso es importante revisar las prácticas educativas y generar espacios generadores de confianza. Aceptar los multiversos para comprender y no imponer. Configurar emociones del amor, la compasión y la alegría para construir y no destruir. Y contribuir en la apropiación de las normas y la formación ética para convivir y no violentar. Con estos elementos podremos educar en la paz. Muchas gracias.